Hola, me llamo Nacho Yagüe y soy director de arte y concept artist. He tenido la suerte de trabajar en estudios tan importantes como Ubisoft, en proyectos como Assassin's Creed Unity, Watch Dogs 2 o Splinter Cell Blacklist. Además, en mi tiempo libre me gusta explorar otras técnicas y otras temáticas en mis trabajos personales. La función del concept artist, sobre todo en videojuegos, es resolver problemas, tanto artísticos como de diseño, a través de nuestros dibujos y nuestro arte. El concept art para videojuegos tiene una serie de limitaciones que tenemos que tener en cuenta, como puede ser el diseño de niveles, las texturas o incluso la animación. Una de las cosas que más me gusta de ser concept artist en el mundo de videojuegos es que participamos activamente y creativamente en todas las fases de producción. Comenzamos haciendo imágenes visualmente muy impactantes, donde defino composición, luz y color, que van a ayudar a inspirar al resto del equipo, y luego pasamos por partes de desarrollo como puede ser el límite de texturas o la navegación o el gameplay. Me gusta utilizar pinceles que simulen la técnica tradicional, utilizando brochazos mucho más largos y con una carga más pictórica y con textura. Lo que quiero conseguir es una imagen que impacte visualmente, que enganche y que también capte la esencia de la escena. En este curso de Doméstica te voy a enseñar cómo preparar una pieza de concept art escenario para un videojuego ficticio. Os enseñaré las herramientas que utilizo y técnicas para optimizar vuestro trabajo. Para ello os voy a explicar qué es un concept artist, en qué consiste mi trabajo y cuáles son las diferentes fases de producción en el mundo de videojuegos. Después os prepararé un briefing en el que os enseñaré a extraer las ideas clave. A continuación os enseñaré cómo realizar vuestras propias custom shapes y utilizarlas para crear composiciones rápidas. Después elegiremos una de esas composiciones, nos pondremos manos a la obra, añadiremos color y textura para pulirlas de cara a presentarlo a un director de arte o a un cliente, y por último os daré algunos consejos que os serán muy útiles para vuestra carrera profesional. Para realizar este curso necesitaréis conocimientos básicos de Photoshop y dibujo, y en cuanto a materiales necesitaréis un ordenador con Photoshop e idealmente una tableta. Este curso va dirigido a todo aquel al que le guste el concept art, especialmente si está interesado en el mundo del videojuego AAA y quiere aprender a través de un caso real.